Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Escenarios. Mañana se van a realizar en Corrientes las primeras jornadas del NEA en sexualidad y discapacidad, y nos están acompañando aquí dos de las médicas, la doctora Andrea Estragó, que es la que está organizando las jornadas, y la licenciada Carla de la Rosa, que nos va a acompañar y a contarnos acerca de este tema que nos parece central en este momento en el que se está trabajando mucho en los temas de integración y de inclusión. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias a vos, Andrea. Contanos en qué consisten estas jornadas y cómo se están preparando para esto, ¿no? Bueno, estamos muy contentas. Son las jornadas del NEA, la primera vez que se realiza en la región sobre sexualidad y discapacidad. Y contamos con excelentes profesionales, especialistas en la temática, que van a venir a disertar, conferencias y talleres. Una de ellas es Carla de la Rosa, que la conocemos, y que es especialista en neurorehabilitación y discapacidad, terapeuta sexual, que ella nos va a dar una conferencia y un taller. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo ¿Cómo han bien. llegado a Corrientes? Bien, todo lindo, ya conocimos, estuvimos paseando un poco, así que nada, una ciudad divina. Andrea que nos llevó, nos paseó, así que nada, la verdad que súper agradecida de estar acá y súper agradecida también de que se pueda hacer esto, ¿no? De que se pueda difundir esta temática. Es una súper iniciativa y la verdad que marca una tendencia, porque hay tanta desinformación, hay tanto desconocimiento de profesionales de la salud, me incluyo, y creo que la formación y capacitación es el camino para poder romper estas barreras y en esta temática de la sexualidad, porque ha crecido mucho la sexualidad en estos últimos años, pero siempre hablando de lo que es la sexualidad, no desde el lado de la inclusión, y acá hablando un poquitito desde las discapacidades, de la discapacidad motora, es una temática que está muy pobre y que hay que capacitar. Bueno, obviamente que es un tema muy específico, pero ¿de qué hablamos? ¿De qué tipos de discapacidades hablamos? Y ¿cómo abordamos el tema de la sexualidad? Porque tiene que ver en realidad con no solo un derecho, sino el derecho a vivir una vida plena, ¿no? Total. En mi caso, yo soy especialista en discapacidades motoras, ¿sí? Por ejemplo, una lesión medular, una ACV, lesiones quizás adquiridas o lesiones congénitas, pero desde el lugar de las dificultades y las discapacidades motoras. Por un lado, te puedo decir que la sexualidad es inherente a todas las personas, por lo tanto, uno dice, ¿y de qué me está formando? Si la verdad que es algo que tendría que ser natural, o sea, es disfrutar, es placer, pero hay tanto a veces esto que te contaba del desconocimiento, que a veces ni siquiera se sabe esto, que una persona con una discapacidad motora, una persona usuaria de silla de ruedas, puede vivir una sexualidad plena como cualquier otra persona. Entonces ya eso es informar y ya dar esa charla, ese conocimiento, abre un montón de perspectivas para quienes están en ese lugar. Claro, hay que tener en cuenta que cualquiera de nosotros podemos tener un accidente y en algún momento ser discapacitados y que van a haber cambios en la vida, y uno de esos cambios, una de esas adaptaciones va a ser también la sexualidad, ¿no? Exactamente. Hay cambios en el cuerpo, por supuesto, hay cambios en los tipos de cómo uno va a hacer su día a día, pero ¿qué pasa? Uno resuelve quizás más rápido, adapto el auto, adapto mi trabajo, adapto mi casa, y la sexualidad
bueno, la sexualidad a veces también tiene que ser readaptada. ¿Sí? Por ahí se necesitan algún tipo de herramientas para brindar, pero bueno, primero para eso estamos los terapeutas. Y segundo, es como toda adaptación, es una cuestión de acostumbrarse y entender que quizás los tiempos no son iguales, pero no deja de ser algo para disfrutar. Claro. Andrea, ¿esto era un tema tabú hasta hace poco? ¿No es o no estaba en la agenda? ¿Cómo es? Y es un tema que, si bien en la pandemia hizo como una explosión más por toda la vida virtual, hay una información y quizás hasta a una sobreinformación. Entonces, con los profesionales, tanto de salud y de educación, queremos hacer hincapié en eso. O sea, el sexo es para divertirse, para pasarla bien, para disfrutar, pero tenemos que encontrar fundamentos de por qué pasa eso y cómo. Hay que aprender a disfrutar. Y entonces los profesionales, para poder acompañar tanto las disfunciones, que no toda la sexualidad son disfunciones, sino también para acompañar a disfrutar la vida sexual cotidiana. Claro, claro. ¿Y por qué te enfocaste en la discapacidad? ¿Encontraste ahí que hacía falta más información? Me enfoqué porque tengo una base de haber trabajado en una unidad de neuroortopedia en el Hospital Juan Pablo II, en mis primeros años de profesional como traumatóloga. Y en la sexualidad específicamente me estoy formando ya y estoy trabajando más o menos hace 7, 8 años atrás. Y la educación formal para tener un título de sexóloga clínica la estoy haciendo en estos últimos 3 años. Y me gusta trabajar y me gusta abrir puertas porque quiero que todas las personas podamos disfrutar plenamente. ¿Qué le diríamos a una persona o una familia, no? Porque muchas veces la discapacidad también incluye a toda la familia, que se tiene que movilizar y que tiene que hacer muchos cambios con relación a la sexualidad. Inicialmente que la sexualidad es algo, como decía Andrea, es algo que es innato, por lo tanto quizás hay que readaptarlo, modificarlo o reeducarlo, pero que tanto para la persona, para su entorno familiar, la sexualidad es totalmente posible. Y la verdad que creo eso que dijiste de la familia, muchas veces hay que informar también a la familia, porque la familia también a veces queda en un lugar de duda, y qué va a pasar, las parejas, ¿no? Obviamente, cómo va a continuar una pareja cuando una de las dos personas sufre un accidente, por ejemplo. Informar a la pareja sexual que va a poder seguir disfrutando de su sexualidad con su pareja de forma plena. Eso es en el caso de, discapacidades adquiridas, digamos, sí, o que aparecen a lo largo de la vida por un accidente o por una enfermedad. ¿Qué pasa con las otras discapacidades? Las discapacidades, en el caso de las discapacidades cognitivas, intelectuales, bueno, en ese caso tenemos otra especialista que se va a dedicar, que ahora viene a hablar, que es una genia, que va a hablar sobre educación, pero creo que el fundamento, para tirar un poquitito el adelanto, fundamentalmente se basa en la educación, en la educación de la persona, e inicialmente cuando son cosas congénitas, la educación de la familia. Porque siempre está la idea de que aquella persona que nació con una discapacidad es un niño eterno, es asexuado. Entonces creo que la educación es la herramienta para romper con esas creencias. Claro. Creo que arranca por ahí un poquito. Bueno, hablando de esto, ¿no? De esta mirada del discapacitado como un niño eterno, estaba pensando en lo otro, ¿no? ¿Qué pasa con la sexualidad en la tercera edad o en otras edades en donde empiezan a aparecer no discapacidades, pero sí que nuestras capacidades van disminuyendo? Disfunciones, sí, hay disfunciones que a veces no es una discapacidad declarada, por decirlo de cierta manera, pero también sí, revincular y reinsertar. A veces hay tanto en cuestiones de edad o en patologías que son un poco más severas, en donde uno quizás lo que busca es el revínculo, porque también hay eso, hay como una separación de la vinculación, porque pasa a ser una persona enferma, pasa a ser una persona añosa. Entonces, bueno, no nos ocupemos de eso, ya estamos grandes, por ejemplo, o ¿te parece con lo que tengo? Entonces, desde ese lugar, la tarea va más allá, un poquitito desde lo que es
lo que es el revínculo con la pareja, el placer desde lo afectivo, ¿no? No puramente quizás a veces desde el sexo explícito, como uno quizás piensa, pero sí una revinculación desde lo placentero, el afecto, el abrazo, el cariño. Bueno, todo eso pasa a ser parte de la sexualidad y tiene que ser válida como tal. ¿Por qué es tan, o por qué es importante la sexualidad en cualquier situación, digamos? Y para mí la sexualidad es importante, como dijo Andrea, porque la sexualidad es placer, la sexualidad es diversión, la sexualidad es divertirse, amén de que fisiológicamente libera un montón de cascadas de neurotransmisores, de procesos, provoca un montón de cambios en nuestro cuerpo para bien. Por lo tanto, vivir una sexualidad plena y placentera y desde el disfrute es algo que es salud también. Claro. ¿Qué pasa si anulamos la sexualidad? O sea, consideramos a esta persona como una persona enferma y nos olvidamos de que tiene también estas necesidades. Bueno, inicialmente si la persona se considera como asexuada, es una decisión propia. Entonces, por un lado, respetar eso es una decisión personal. Ahora, en lo que yo no estoy de acuerdo y lo que trato día a día de hacer llegar es que si la persona no es asexuada, tiene que darse información tanto como desde lo que es adaptar una casa como adaptar esta sexualidad. Un poco lo que te decía, yo trabajo en un centro de rehabilitación que el paciente arranca desde una terapia intensiva hasta que se va de alta, y en el proceso de rehabilitación es importante hablarle de la sexualidad porque por ahí están varios meses internados, entonces hay mucha despersonalización. Entonces arrancar un poquito desde ese lugar de que la persona sigue siendo persona, ya le está dando herramientas para que a futuro se pueda brindar información sobre esta sexualidad. Claro, tiene que ver también con las identidades, ¿no? Sí, un poco tiene que ver con el respeto de la persona y la decisión de la persona, ¿no? Más allá de todo, es parte de todo un proceso de rehabilitación, de reeducación, más allá de cuál sea la patología que tenga. Claro. ¿Cuáles son los temas que se van a trabajar? Bueno, ahí estamos viendo, ¿no? Los problemas motores, digamos, también las ESI, vamos a estar enseguida conversando. Exactamente, y también vamos a tratar lo que es el deseo sexual en la pareja, y vamos a tratar con Guido Fischer, que es el psicólogo que viene, que está llegando a Corrientes, cuándo consultar a un sexólogo, saber cuáles son los puntos que hacen hincapié o que la persona podría consultar. Bueno, muy bien, entonces vamos a seguir hablando de estas jornadas de sexualidad y discapacidad que se van a realizar mañana en Corrientes después de la tanda. Cuidemos el ambiente, evitemos los incendios. El daño puede ser severo e irreparable. Si ves fuego, avisa a bomberos, policía o defensa civil. Si el foco es pequeño y podés, apagalo. Mantené los caminos en condiciones de tránsito para facilitar las tareas de monitoreo y control. Disponé de fuentes de agua accesibles que permitan la carga de los equipos de control. Tené los elementos mínimos para el control en su etapa inicial. La quema o fuego sin control pueden producir daños irreparables para el medio ambiente y la salud. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica de Corrientes, de la Dirección de Recursos Forestales del Ministerio de Producción y de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Corrientes. Del 20 al 27 de octubre vuelve la Semana de la Chapa a Familia Bercoman. Encontrá aislaciones, perfiles, chapas y mucho más con hasta 40% de descuento y los mejores planes de financiación. Y renová tu hogar. Todos
Escenarios, hablando de discapacidad y sexualidad. Nos acompaña la doctora Andrea Estragó y la licenciada María Marta Castro Martín, que va a estar también mañana en estas jornadas hablando de ESI, esta educación sexual integral que, bueno, tanto se viene reclamando hace mucho tiempo y que de a poco va tomando más cuerpo, tanto en las escuelas como en distintas instituciones. Sí, bueno, yo primero agradecer públicamente la convocatoria. Esta jornada es muy importante, de poder hablar de la educación sexual integral. Yo sobre todo trabajo con personas con discapacidad intelectual, desde la infancia hasta la adultez. Trabajo dando talleres en centros de día para personas adultas con discapacidad intelectual también. Así que me parece muy, muy importante visibilizar que la persona con discapacidad intelectual también tiene sexualidad y borrar, ¿no?, esta mirada de que son niños o niñas eternas, que son personas que se enamoran, sobre todo comprender que si estamos trabajando para una educación inclusiva, si estamos trabajando para el trabajo inclusivo, entender que en esos lugares las personas también se enamoran. Claro. ¿Y la educación sexual, desde qué edad hay que empezar a implementarla? Bueno, la educación sexual integral está planificada a partir del nivel inicial, entendiendo al nivel inicial también lo que es la sala de maternal. La educación sexual integral tiene la característica de ser espiralada, ¿no? Entonces empezamos un poquito y la vamos cada vez más, abarcando más temas hasta el nivel terciario, ¿no?, hasta los profesorados. Poder trabajar en el nivel inicial se viene trabajando ya desde antes de la educación sexual integral, se ha enseñado siempre las partes del cuerpo a niños y niñas. Claro. Lo que se ha incorporado ahora es lo que un adulto no te debería hacer, por ejemplo, ¿no?, la prevención del abuso. Se trabaja también sobre los vínculos saludables, ya desde el nivel inicial. Temáticas que hacen que después se va avanzando más en esos temas para llegar a la prevención de la violencia en el noviazgo adolescente, ¿no?, ya cuando estamos en el secundario. Así que en teoría es desde siempre y desde las familias. Desde la gestación estamos hablando de sexualidad, porque uno habla de ese bebé que está por nacer y le pone un nombre, muchas veces ya se sabe si va a ser varón o mujer, y eso ya es educación sexual cuando yo le pongo un nombre que lo va a identificar como varón o como mujer, claro, por el nombre, ¿no? Y bueno, y también la familia educa, por eso te traje para mostrarte, ¿no?, sí, la revista esta que es Parte de la Vida, que este material es para las familias y se puede descargar de internet. Y esto está elaborado desde el Ministerio de Educación. Claro. Y este es específicamente para discapacidad. Entonces, ¿y cómo reciben las familias esta información? Bueno, un poco gracias a vos, que haces estas notas y que uno puede divulgar el material. Otro gran sería, un poco vos, un poco gran tendría que ser desde la escuela, que la escuela les diga a las familias, bájense el material. Puede ser que no haya cantidad de revistas para repartir, pero sí la escuela tiene que saber que están estos materiales, porque de hecho se dan siempre capacitaciones y este material se descarga de internet. Entonces las familias, es cierto la pregunta tuya de, bueno, ¿cómo se enteran? Bueno, tendrían que enterarse por la escuela. Claro, y cuando estamos hablando de personas con discapacidad intelectual, ahí alrededor de estas personas suelen estar muy presentes las familias, ¿no? ¿Qué sucede cuando ustedes plantean este tema? ¿Es bien recibido? ¿Hay rechazo? ¿Hay miedo? Mira, a diferencia de familias de niños y niñas o adolescentes sin discapacidad, la familia de los chicos con discapacidad se comienza a interesar mucho sobre la sexualidad a partir de la pubertad. Tal vez en principio no, en los primeros años no, pero a partir de la pubertad sí, porque les da como temor, ¿no? Más por el miedo que por otra cosa. Y claro, estos últimos años se están interesando mucho más. Y esto es ¿por qué? Porque el modelo médico hizo que la persona con discapacidad pueda vivir hasta los 70, 80 años.
Entonces atraviesa todos los periodos psicosexuales. Cuando yo empecé a trabajar, que tenía 18 años, una persona con discapacidad, suponete una persona con síndrome de Down, en los 80 fallecía entre los 16 y 25 años. Y hoy viven hasta los 75, por ejemplo. Entonces, eso lo logró la medicina. Ahora la sociedad lo que tiene que hacer es adaptarse a convivir con las personas con síndrome de Down, por dar un ejemplo, ¿no? Sí, y pensar que también tienen que tener un proyecto de vida, ¿no? Si van a vivir tanto tiempo, ese proyecto de vida implica poder incorporarse de la manera que, digamos, de las capacidades que tenga, de las posibilidades que tenga, seguramente o al mundo laboral o a ciertas actividades que pueda realizar, y entre esas también a tener una pareja, ¿no? A tener una pareja y a tener una familia y elegir con quién vivir. Y hablemos también de otras discapacidades que pueden ser también dentro de el espectro autista, o que pueden ser, por ejemplo, anoxias que al nacer provocan retrasos madurativos. Y bueno, estas personas, aunque tengan un retraso madurativo, aunque tengan dificultades cognitivas, no tienen dificultades con el amor. El amor pasa por otro lado, no tienen dificultades con su cuerpo. Su cuerpo siente, su cuerpo tiene deseo, su cuerpo busca el placer. Entonces, bueno, la educación sexual integral viene también a acompañar lo que es el proyecto de vida, porque esto del proyecto de vida se trabaja con los chicos sin discapacidad también. Claro. Y con los chicos con discapacidad, por supuesto, desde ya. ¿Cuál va a ser ese proyecto de vida, no? En una charla una vez escuché a una especialista hablando enumerando cuáles eran las necesidades de una persona con discapacidad, y se llegó a la conclusión que son exactamente las mismas que tenemos las personas sin discapacidad. Es decir, estamos hablando de los mismos temas, solamente que en este caso hay personas con discapacidad y en otros casos sin discapacidad, y a veces en ambos surgen dudas, surgen inconvenientes, surgen miedos, que se pueden, bueno, empezar a hablar de una manera un poco más clara y un poco más sin prejuicio, ¿no? Sí, sin tapujos, sin miedo. De sexualidad todos sabemos un poco, y lo que por ahí con la persona con discapacidad es poder brindarle apoyos, ya sea visuales, auditivos, táctiles, para que comprendan algunas cosas que tal vez sin esos apoyos no las comprenden, ¿no? El repetir muchas veces cuando hay discapacidad intelectual, ¿no? O discapacidad en retrasos en el proceso cognitivo, ¿no? En todo lo que es llevar la información, que el cerebro, ¿viste?, pueda decodificar la información y dar una respuesta. Si a un niño sin discapacidad le tenés que decir 20 veces que no se tocan los enchufes, pues a un niño con discapacidad se lo dirás 80. Lo importante es decírselo siempre con el mismo tono de voz, agradable y con tranquilidad. Y en el caso de cuestiones de la sexualidad, pues 80 veces habrá que decirle: tenés que usar el preservativo, tenés que usar métodos anticonceptivos, o tenés que aprender lo que es el consentimiento, o tenés que aprender a hacer respetar tus decisiones, o tenés que aprender o enseñar sobre el compromiso afectivo, ¿no? Claro. Lo que es esto de, bueno, si voy a estar de novia o a salir con alguien, o es una amiga, bueno, diferenciar los vínculos. Y por sobre todo, fomentar la socialización, porque la persona con discapacidad está rodeada de muchos profesionales, desde chiquitos, de muchos adultos a los que tienen que obedecer. Claro. Y entonces les cuesta tomar después decisiones propias, porque además en casa muchas veces se exige que practique algunas cuestiones que tienen que ver con ejercicios de fonoaudiología, o lo que dijo el psicomotricista, o la kinesióloga, o el neurólogo, o la psicóloga, o la directora de la escuela. Entonces queda poco espacio para que esa persona se desarrolle libremente. El juego libre. Entonces, bueno, de eso también en la jornada y en el taller vamos a hablar sobre, bueno, la importancia del juego a la hora de aprender conductas sociales, que después son las que utilizamos sexualmente, ¿no? Las conductas sociosexuales. Bueno, antes de cerrar, porque nos falta poquito, contame acerca de este peluche que traje acá, sí. Esta carita que te mira. Bueno, por ejemplo, este peluche sería, ¿no?, un apoyo. Este peluche representa
un busto, ¿no? 2 senos, 2 mamas. Lo traje particularmente al estudio por esto de que estamos en el mes de la prevención del cáncer de mamas. Con este peluche, si uno se lo coloca acá, uno puede enseñarle a palparse a las chicas, ¿no? Que practiquen, y también lo pueden hacer con la mano y van palpando a ver si encuentran alguna dureza. Entonces, en este caso, en esta mama hay una dureza y bueno, uno les puede mostrar abriendo así el peluche, ¿no? Que bueno, que esto se puede operar, la mama, el tejido, la glándula mamaria, que la toquen, ¿sí? Bueno, de estos peluches que son, ¿y qué pasa, no? Si se saca una mama, por ejemplo, ¿no? Si tengo que sacar la mama, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo queda el busto? ¿No? Entonces, estos peluches, que estos tienen ojitos porque son para trabajar con niños más chiquitos, con chicos más grandes están sin ojitos, sin manitos, ¿no? Pero bueno, depende de las edades, el peluche tiene también su configuración. Y estos son, por ejemplo, apoyos. Este es un apoyo 3D, que no es lo mismo que una lámina. Claro. Acá el tocar, el palpar y demás, para una persona ciega es muy útil y para los chicos es más amigable. Totalmente. ¿Dónde se van a realizar las jornadas, Andrea? Si todavía hay tiempo de gente que esté interesada en inscribirse, lo pueden hacer, ¿no? Sí, hay tiempo, pueden inscribirse. Entran al espacio Nácar de Instagram, en la bio está el formulario de inscripción, están desarrollados todos los ítems que tienen que rellenar y cómo abonar, porque son jornadas presenciales y aranceladas. Se va a desarrollar en el salón auditorio del Hotel Plaza, desde las 8 de la mañana. Bien, ¿y están destinadas a solamente profesionales? No, profesionales de la salud, de la educación, estudiantes de los cursos avanzados, y vamos a tener 2 conferencias para la población general. Una de ellas es la de María Marta, justamente para que se acerquen los padres, madres y pacientes. Bueno, muchas gracias. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros compartiendo este tiempo escaso que tenemos para poder hablar de un tema complejo y necesario, pero bueno, es la manera de abrir también el tema y poder mostrarlo y empezar a hablar de esto con toda la gente, ¿no? Con todo Muchas nuestro gracias público. a vos. Muchas gracias, Constanza, por este espacio. Bueno, nos estamos despidiendo de ustedes, muchas gracias por haber estado y nosotros nos reencontramos el jueves que viene a las 19:30, como siempre, en Escenarios. Muchas gracias.